hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, este es el programa en el que tratamos desde hace ya más de 15 años, ¿no? De mostrarle cómo trabajan, cómo hacen, cómo piensan los maquiavelitos, ¿no? Que por supuesto sabe que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios, encuestadores, que logran retener, conquistar el poder. En esta hora de Maquiavelo yo le propongo hacer un trabajo de repaso de la entrevista que le hiciéramos la semana pasada a Antonio Sola. Antonio Sola es uno de los gurúes de la comunicación política más importantes del mundo. Hoy en día está trabajando en media docena de campañas electorales. En Chile muy probablemente vaya a trabajar para el expresidente Piñera, que se va a presentar otra vez en las presidenciales chilenas. Está trabajando en muchos países, ayudó a llegar al poder a Mariano Rajoy, fue asesor de campaña en la última elección de Sergio Massa, ahora distanciado, y fue muy crítico de la comunicación y en general del liderazgo del gobierno de Mauricio Macri. Y algunos decían, en algunos aspectos tiene mucha razón y en otros quizás no tanto. Por eso te propongo en esta hora de Maquiavelo hablar con 3 expertos en comunicación y en liderazgo, a ver si el gobierno de Mauricio Macri está haciendo las cosas bien o tiene que mejorar. Aclaración, nuevamente, perdón por hacer un poco de autorreferencia. Vení. Esto es crítica constructiva. Digo, hay que decirlo porque muchas veces me dicen que nosotros nos la pasamos 12 años criticando al kirchnerismo, no porque creíamos que el kirchnerismo era una buena solución para Argentina, sino porque era nefasta. Y tuvimos razón, finalmente el resultado del kirchnerismo, una pena que quizá el gobierno de Cambiemos en la primera etapa no lo mostró bien, el gobierno kirchnerista hizo un desastre con la Argentina. Nosotros quisiéramos, anhelo personal, que Macri no solamente se imponga en octubre, sino que sea reelecto, porque es la única forma de que una vez en la Argentina un gobierno no peronista puede ser reelecto, la única forma de mostrar que la Argentina es un país normal. Por eso esto es crítica constructiva, para que todos veamos que se puede mejorar. Quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. La hora de Maquiavelo. Bueno, le digo con quiénes estamos, impresionante. Guillermo García Arias, bueno, además de amigo, es un experto en coaching, un counsel que entrena a líderes para ser mejores, o entrena a gente que se convierte en líderes, entre otras cosas, además de, por supuesto, de ser
periodista y colega. Y lo tiene después de mucho tiempo el regreso de Orlando D'Adamo, que estuvo, bueno, prácticamente medio año dando clases en España, ¿no es cierto? Sí, 2 meses y medio, y después viajé a Colombia también. Orlando D'Adamo es un encuestador, pero además también un asesor y también de alguna forma un coach político, como pocos. Y tenemos el honor de tenerlo a Jorge Molina. Jorge Molina es se va a dar cuenta rápidamente, es cordobés el hombre, experto en comunicación política y empresaria como pocos. Ahora está trabajando en la AGN, la Auditoría General de la Nación, y bueno, peronista. El hombre también se va a dar cuenta rápidamente que el hombre es peronista. Arranco con una de los disparadores que nos dejó la entrevista que le hiciéramos a Antonio Sola. Digo, si a usted le interesa el tema comunicación política, métase en YouTube a escucharla completa. Son 35 minutos que, le digo la verdad, vale la pena, pero un fragmentito. Volviendo, digamos, al origen de la pregunta, yo creo que tenemos un país sin un liderazgo fuerte, un presidente que hoy se confirma más que en realidad ganó porque perdió el oficialismo kirchnerista de entonces y no ha asumido ese rol protagónico que la sociedad argentina estuviera esperando. No sabemos qué significa Cambiemos con mucha claridad. Eso tampoco estoy diciendo que le vaya a ir mal en las próximas elecciones legislativas, eso ya está por verse. Todavía le queda capital a este gobierno para poder explotar y aprovechar en estas legislativas. Pero evidentemente el ritmo de descomposición en 2 años es mucho más veloz de lo que uno esperaría en tan solo 24 meses. ¿Qué opinan? ¿Es justo con Macri o realmente necesita mostrar, como dice Antonio Sola, a dónde vamos, tener un relato, explicar mejor qué es Cambiemos? Yo creo que hay una falta en la docencia. El gobierno debería dar alguna idea de hacia dónde vamos, cuál es el modelo hacia dónde estamos caminando. Creo que en cuanto a la explicación de ese mientras tanto hay un déficit. Yo creo que como líder Macri en el mundo ha brillado en sus salidas hacia el mundo, entre colegas o pares él descolla. Está uno de los temas, ¿no?, que incluso Antonio Sola lo reconoce, cuando Macri estuvo en España la impresión que dejó fue muy positiva. Por eso, al lado de Rajoy brilla mucho más que Rajoy, si tenemos que hablar de Rajoy. Creo que es un hombre que descolla en cuanto a su aplomo. No estoy de acuerdo con Sola en la otra parte de la entrevista que hablaba de la falta de liderazgo. Es un liderazgo que en la Argentina no estamos acostumbrados, es otro tipo de líder. Es un líder que arma equipos y no... El triunfo de él es el triunfo del equipo, el triunfo de la construcción y de lo que está hecho y lo concreto. No se muestra, no dice acá yo soy el artífice de esta obra. Cada tanto, por supuesto, inaugura alguna obra, pero es un modelo de líder en donde el que hace brillar es el equipo, él hace brillar al equipo. Y por ahí en la Argentina se ve eso como una falta de liderazgo. Yo creo que no, es otro modelo. No sé si él se refería a eso del liderazgo, quizás se refería a explicar una visión, ¿no? ¿A dónde quiere llevar el país? Liderar es comunicar, y en ese punto yo puedo coincidir con algunas de las cosas que dijo. Pero creo que aquí hay algo que es muy importante que está señalando, que nosotros tenemos un estilo de liderazgo reconocido que es el liderazgo peronista. O sea, los líderes peronistas son siempre líderes, ¿no? O sea, siempre se conforman alrededor sus larguísimos periodos en que han gobernado la Argentina, siempre se conforman alrededor del liderazgo fuerte. Este es otro tipo de liderazgo que busca liderar a otros sectores de la sociedad. Lo que me pareció más negativo, y en ese sentido estoy absolutamente en desacuerdo, es con que haya un estado de descomposición en 2 años que inesperado. Acá no hay ninguna descomposición. Es decir, yo diría que lo más notable sería que la economía no ha tenido las respuestas que seguramente el gobierno aspiraba en ese lapso, pero que de ninguna manera políticamente, de hecho, ¿cómo va a ser así si él mismo está reconociendo que no es probable que en las elecciones de medio término... O sea, que si hay, yo para descomposición le pasaría un video de la Rúa, ahí tenés un buen modelo de Ese era un caso, yo quiero recordar que de la Rúa a los 2 años, cuando fue la elección intermedia, tenía un nivel de imagen, si mal no recuerdo, debajo del 15%. Estuvo bastante tiempo debajo del 20%. Y la otra cosa que te voy a señalar es que descomposición tuvo, porque uno siempre se acuerda de un solo lado, también tuvo María Estela Martínez de Perón, que se descompuso en menos de 2 años. Cristina Fernández de Kirchner, en su segundo periodo, yo quiero recordar que ella arranca
con el triunfo que siempre te sube, el triunfo, ¿no? La espuma del triunfo te sube un poquito. Noviembre, digamos, 2011, llegó a 60% de imagen positiva, noviembre de 2011, y entre la tragedia de Once, la tragedia económica del cepo cambiario, la inseguridad que fue una cosa en aumento de manera tremenda, al año ya había perdido casi la mitad de su imagen. A ver, los líderes, creo que en Argentina, coincido con ellos, de alguna manera se necesita a alguien fuerte. Creo que es un presidente que no viene de la política, no viene de una formación política, con lo cual ahí se nota la falta, digamos, de algunas cosas que él hace que le parecen normal y que para un país que está acostumbrado a líderes fuertes no lo hace. Ahora, ¿por ejemplo? Por ejemplo, no ir al acto del 25 de mayo el año pasado, o no existir, no tener un rol protagónico, no parecerse un presidente en algunas circunstancias. O sea, eso de mostrarse, de hacer humor dentro de las... cuando va a algún lugar, digamos que no está dentro de los parámetros de lo que nosotros vemos como un presidente fuerte, ¿entendés? Entonces, por ahí yo creo que él debería, en el tema de lo que dice Solá, de un líder fuerte, él no lo cumple, y por ahí la Argentina lo que está pidiendo, o lo que está acostumbrado... Es otra Cristina. Es, bueno, a ver, hubo otros líderes fuertes en la política argentina, con más o mayor protagonismo. No nos olvidemos que el kirchnerismo tuvo 12 años en el poder, o sea, estuvo mucho tiempo en el poder, con lo cual indudablemente va a ser un referente para siempre marcar. Una persona como Cristina Fernández de Kirchner, que habla 4 horas sin papel, por ejemplo, bueno, hay que... Dice babadas. No importa, pero lo hace. Al que no entiende nada, da la sensación de pero, ¿cuánto sabe? Claro, pero es muy difícil de hacerlo a eso, aunque sea hablando pavadas, como coincido contigo, ¿no? Macri es un resultadista como empresario. Él dice, júzguenme a partir de este porcentaje si voy a bajar la pobreza. O sea, él se maneja por objetivos como cualquier empresario, tiene su equipo como cualquier empresario, entonces está apostando a los resultados y deja de mostrarse, como bien dicen, en actos donde podría sacar un poquito lustre y podría mostrarse. No le interesa es eso. Muy del estilo de, por ejemplo, mostrar obras. Realmente se están haciendo obras, ¿no? Como hace muchos años que no se hacían. Entonces, los spots, que los vimos, los spots que de estética kirchnerista, lo que te hacen es mostrar obras en serio, de verdad. Que se hacen de verdad. Ahora, a lo que se refería Antonio Solá, que esa es la gran pregunta, ¿no? Él hablaba de explicarnos a dónde vamos. Yo creo que por ahí Guillermo García Arias tiró una de hacer un poco docencia. ¿A dónde vamos? Y yo le agregaría, ¿y de dónde venimos? Que es el gran error para mí de comunicación del gobierno de Cambiemos, de no haber pintado el panorama tal cual estaba. Eso se llama relato. Ese es el relato, a lo que se refiere. Yo ahí puedo estar de acuerdo, porque yo creo que esa transición no ha sido explicada, siguiendo con tus palabras, de la manera que debió haber sido explicado. Con respecto al tema del liderazgo, es complejo. Por acá la idea que tenemos es que un líder tiene que ser autoritario y personalista, porque tenemos el modelo incorporado de ese tipo de liderazgo. Entonces, alguien que te busca liderar de otra manera, la va a tener difícil. Yo no coincido en ese sentido, reitero, para nada con la postura de Solá. Hay un tema, me parece central, que el gobierno no dice, es que venimos de un populismo en donde una gran parte del país le demanda al Estado cosas. Hoy no hay quien genere riqueza. Hay una mitad del país que demanda cosas y la otra mitad que se siente explotado porque tiene que laburar para satisfacer las cosas que demanda la otra mitad. Es terrible. Hay 8 millones de empleados privados en Argentina. Entonces, hay 8 millones de beneficiarios de planes sociales. Hay más de 20 millones de personas que dependen del Estado. Entonces, si no le enseñamos a la población a que pueda entender que para repartir primero hay que generar la riqueza, este gobierno en eso falla. Habló de un cambio cultural, pero yo no veo en dónde se esté, digamos, liderando o explicando cómo tiene que ser esa cultura. ¿Cómo generamos riqueza? Mirá, Diego, el gobierno ha consumido casi 2 años de su mandato. O sea, y estos problemas, los viene soportando. O sea, este es un país que gasta más dinero que el anterior
en el gasto público. O sea, a ver, por un lado dicen una cosa y hacen otra. Entonces, y eso, en realidad, los que de alguna manera tenemos contacto con el interior profundo del país, se está dando, eso en el interior se está notando, y se está notando mucho. Y viene la comparación, porque a la gente del interior no le interesa, a la gente no le interesa llegar bien a fin de mes. Y no están esperando, digamos, estar bien dentro de 20 años. Quieren estar bien a fin de mes. Es una buena pregunta. Si la gente no lo entiende, okay, si los políticos no lo entienden, eso, van a tener un grave problema. Es un punto, porque evidentemente, de acuerdo a lo que dice Jorge Molina, hay mucha gente, no sé si son votantes de Cambiemos, pero hay mucha gente que le importa 3 belines a dónde nos quieren llevar, sino cómo llego a fin de mes. Ahora, además de ayudar a llegar a esa gente a fin de mes, ¿no hay que entusiasmarlos por ahí con, digamos, una explicación que te diga, mira, la verdad, no salimos tan rápido del kirchnerismo, estamos todavía con la inflación muy alta, estamos todavía que los brotes verdes están, pero poquitos, no están en todos lados, en algunos lugares sí, de decirle, mira, tardamos porque tenemos que ir hacia allá y llegar hasta allá lleva, no sé, un trabajo, un sacrificio, un tiempo. Diego, pero una cirugía sin anestesia no lo soporta nadie. Claro, y eso es seguro. Eso es de que algún modo la gente está sintiendo, que esta es una cirugía sin anestesia. Ahora, entonces, cuando vos quitas... Es tan terrible la situación, yo digo porque ningún gobierno gastó tanto en planes sociales como el gobierno de Mauricio Macri. 4 de cada 10 pesos del presupuesto. Tal cual. Ningún gobierno, bueno, comparado con el gobierno de Cristina, no quiero ponerme solamente a defender al gobierno, pero comparado con el gobierno de Cristina, por ejemplo, Macri sumó a todos los hijos de los monotributistas que injustamente estaban excluidos de la asignación universal por hijo, cosa que me parece una excelente medida, resolvió, por lo menos en buena medida, los juicios de los jubilados a los que el gobierno estaba estafando e incumpliendo fallos de la Corte. Por lo tanto, no se están pagando, Diego, los juicios. Bueno, hay un programa para pagarlo, sí, ¿no? Pero no se están pagando. Ese es el problema. O sea, a ver, yo creo que el gobierno tiene buenas ideas, pero tiene mala implementación en las ideas. O sea, cuando vos reducís en cuestiones tan sensibles como es, por ejemplo, el PAMI, tenés problemas la gente de abajo, y eso se va a notar en las elecciones. Eso se va a notar en las próximas elecciones. ¿Por qué Cristina Kirchner lidera casi todas las... Está muy entusiasmada Cristina, pero ¿por ¿no? qué lidera casi todas las encuestas? Aunque todos sabemos que el techo de ella es muy bajo. Sí, lidera todas las encuestas porque no hay... A ver, lidera todas las encuestas, es de grave esto. Porque no hay un candidato, no hay candidatos con quien medirlas. Ahora, cuando se pregunta, y esto lo hacía en la encuesta de GOP de Claudio Polosecchi, es si la gente está más dispuesta a votar al oficialismo o más dispuesta a votar al kirchnerismo, todavía estaría ganando, no sé cómo lo ves vos, todavía está ganando el oficialismo. O sea, yo soy prudente con las interpretaciones de los resultados de Cristina por varias razones. La primera es porque después de las experiencias que tuvimos en las elecciones anteriores, tenemos que ser prudentes, porque justo hoy estaba repasando los pronósticos y fueron de terror. La segunda cuestión es que vos no podés decir quién va a salir campeón si no sabés qué equipos compiten en el campeonato. Exactamente. Entonces, creer que la gente vive la política como la viven los políticos, que están ya pensando en la lista, en el candidato, la gente no tiene la gente está más preocupada de otras cosas de las que estamos hablando, y es normal, es lógico. Ahora, cuando le diga, mire, es Pedrito contra Juancito, contra Cristinita o contra Florencito, yo ahí me voy a tomar en serio las encuestas. Claro, porque acá hay una pregunta, vamos a hacer una pequeña pausa, para después hay una pregunta fundamental, y es, pasando al tema de las elecciones, el gobierno de Cambiemos va a apostar muy fuerte en la provincia de Buenos Aires a que la campaña la lidere María Eugenia Vidal, que es la política argentina de mejor imagen. También lo era Scioli, ¿Perdón? También lo era Scioli. También, sí, en algún momento lo fue Scioli. A los 8 años de gobierno. Sí, sí. Y la pregunta es si, como María Eugenia Vidal no está sujeta a la elección, porque se van a elegir senadores, diputados y demás cargos locales, si esa imagen tan buena se va a trasladar a candidatos que ahora no sabemos todavía quiénes van a ser. Se habla de Esteban Bullrich, se habla de Facundo Manes, de una señora que se llama Gladys González, que es muy buena, no la conoce nadie, y hay que ver si esto funciona. Yo lo que digo es, veremos, la elección se va a hacer no con voto electrónico, en donde uno elige personas, fundamentalmente,
sino con el formato tradicional, la boleta donde están todos ahí, y si vos querés sacar alguno tenés que tomar el trabajo de cortar y qué sé yo. La pregunta ahora, para después del pequeñísimo corte, es, ¿va a funcionar ese esquema de una persona que no está ahí para ser elegida, que traccione a todo lo demás, o puede fracasar? Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uai.edu.ar. El futuro sos vos. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La hora de Maquiavelo. Bueno, la pregunta que hacíamos, ¿no? Brevemente, ¿podrá María Eugenia traccionar a todos esos candidatos para la gente muy desconocidos y ganarle a Cristina? A ver, en mi opinión es difícil, pero si vamos a hablar de comunicación, y como dijimos antes, liderar es comunicar, es la mejor comunicadora en términos de cercanía emocional con la gente. Por lejos. Pero es Messi en el equipo. Ahora, si esto se lo va a lograr trasladar a los candidatos, es un tema complejo. A mi criterio no es imposible, va a depender mucho de quiénes sean los candidatos y qué tan buen espejo de refracción del liderazgo de Vidal y de que ella logre transmitir, miren, la forma de ayudarme a mí es votando a estas personas. Claro, yo tengo mi teoría personal, que no coincide con la de muchos, es que sí, que va a funcionar, que María Eugenia va a poder traccionar porque, digamos, tiene los medios como para hacerlo, ¿no? Bueno, en la provincia de Buenos Aires se vota con boleta tradicional siempre. Si fuera voto electrónico, si fue o la boleta electrónica, que finalmente el gobierno no logró imponer, ahí te diría podría pasar otra cosa, pero con la boleta tradicional... Por eso te digo, la provincia de Buenos Aires y varias provincias, salvo Córdoba, que tiene boleta única... Pero para las elecciones locales. Para las elecciones locales, tiene por siempre la boleta tradicional. Con lo cual, te digo que eso va a ser de algún modo, referente para los que son cabeza de listas. En este caso, María Eugenia Vidal ha decidido ella ser la cabeza de lista. Y quien los acompañe serán pocos conocidos. Vendrán ahí detrás de ella, vótenmelo a este y listo. Exacto, y esa va a ser realmente ahí la lucha contra... Y hay que ver si el candidato es Cristina, si el candidato es... Es más fácil con Cristina, que aparentemente va a ser. Claro, porque ahí se polarizaría, ¿no? Más fácil. Vamos a escuchar un fragmentito más de Antonio Sola. Me da la impresión que efectivamente no se ha contado un relato con un propósito, con una causa, con un principio, una tesis, una síntesis, una antítesis. No se ha detallado por parte del presidente qué es lo que él quería y por qué quería eso para esta Argentina, ¿no? Entonces nos encontramos con un vacío de liderazgo muy importante en la Argentina, eso es al menos lo que yo estoy viendo, un presidente que está dando tumbos, lo cual es una pena, muy concentrado en el mundo de las redes sociales, cuando no debería de ser así, porque los medios tradicionales... Vos eras muy crítico de las redes sociales, ¿no? Sí, Que decías, claro. Las redes sociales sí, pero para gobernar los medios tradicionales son más importantes. Sin lugar a duda, pero también para las campañas electorales. No es cierto que y lo vuelvo a repetir, lo dije hace un año, lo vuelvo a decir hoy todavía, un año después, las redes sociales no son prescriptoras del voto, no lo son en lo más mínimo todavía.
Yo no creo que esté dando tumbos el presidente, para nada. Yo creo que, volviendo al tema anterior y lo que decía Sola, el modelo del equipo va a estar en juego en las próximas elecciones. Y hablando de María Eugenia Vidal, el equipo o el gran liderazgo carismático de antes. Va a estar en juego eso. Yo creo que la gente va a seguir apoyando al modelo del equipo. Con respecto a la falta de relato. A eso lo hemos hablado muchas veces acá, evidentemente eso faltó. No es fácil hacer un relato, no es fácil. Es más difícil hacer un relato ahora, si después de 2 años el gobierno dijera, bueno, ahora tenemos que darnos un relato, el famoso, de dónde venimos y a dónde queremos ir, ¿no? Yo creo que la marcha a favor del gobierno, esa era una buena piedra para empezar un relato. Es decir, miren, no estamos no estamos solos, somos capaces de esto. Al peronismo en general no le gusta que le ocupen la calle, porque se consideraba un coto de casa privada. Yo creo que ese era un buen momento, pero no es la intención y yo creo que eso sí dificulta toda la gestión de comunicación del gobierno. Yo creo que el presidente se perdió una gran oportunidad cuando ganó. Él debería haber convocado a los sectores peronistas no kirchneristas para un gran pacto social. El famoso pacto de la Moncloa, que era más fácil en ese momento, pero bueno, ahora mucho más fácil. Si vuelve a ganar, puede volver a hacerlo. Va a ser difícil, creo, después de haber consumido 2 años de gestión, que al principio de la gestión, porque había mucha gente con muchas expectativas de hacer un gobierno de coalición, un gobierno de transición. Bueno, pero se puede hacer un gran pacto sin necesidad de incorporar opositores al gobierno, pero se puede hacer un gran pacto en donde el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo. Bueno, en el Congreso de la Nación hubo de alguna manera un gran pacto porque hubo muchas leyes votadas por peronistas que yo los pongo dentro de lo que te diría los peronistas republicanos, que están no están en la ceguera ni de la Cámpora, ni en la ceguera del kirchnerismo. O sea, de que cuando peor le vaya a este gobierno, mejor les va a seguir a ellos. O sea, yo creo que... Pero se perdieron estos 2 años que hubieran sido para un gobierno de transición, un gobierno de coalición bastante importante. Nos echan, pero me quedo, además de agradecerle, por supuesto, a Guillermo García Arias, a Orlando D'Adamo y a Jorge Molina, me quedo con esta idea de que sería una excelente idea, después de ganar en octubre, el presidente que realmente piense en esta idea de los pactos de la Moncloa, porque si no se tiene el apoyo de la oposición va a ser muy difícil cambiar este Estado infinanciable y cambiar sobre todo el gran problema laboral que si a los argentinos no los contrata el Estado, no les da un plancito, no los quiere contratar nadie por el esquemita que armaron los sindicatos. Es mi anhelo, qué sé yo. Muchísimas gracias. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Mire, le recomiendo que se meta en YouTube a escuchar la entrevista con Antonio Sola. Imperdible. Chau.